Y bueno, pues ya estamos aquí echándole un ojito a nuestro deshidratador porque ya pasaron 2 horas para ver si ya están mis hojitas. Se cortan con tan solo hacerle así, se trozan las hojitas. Entonces eso quiere decir que ya está lista. Entonces ya está completamente seca mi plantita. Ya están secas, ya truenan. Y esto se llevó 2 horas. Se hicieron poquitas, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan que eran un montón? Pues se hicieron poquitas. ¿Por qué? Pues porque se secaron. Pero bueno, algo que les quería comentar en el video, en la primera parte les comenté que pues yo lo ponía un poquito más alto. Pero bueno, yo porque me desespero, pero ciertamente entre más lento se deshidraten sus productos, conservan más sus propiedades. Está caliente, pero está caliente tolerable. Podemos quitar la pura rejilla, la pura charolita, o quitar la rejilla completa. Y bueno, yo me puse a hacer la piña porque también necesitamos hacer un tratamiento para mis rizadas que me están pidiendo de piña. Entonces aprovecho para darle la vueltecita y lo voy a seguir dejando otras 2 horas porque la piña es más dura. Entonces lo vamos a dejar así y vamos a seguir trabajando con nuestro cempasúchil. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer pues es seleccionar nuestras plantitas y las vamos a poner en un recipiente que sea resistente al calor, porque pues ahora nos toca extraerle las propiedades a esta plantita, a estos pétalos. La verdad es que me da gusto que les ayude a reutilizar sus florecitas, o por ejemplo aquí en México que yo les comentaba que pues bueno, las usamos para el Día de Muertos. Por ejemplo, yo tengo mi ramito de flores para los muertitos y se las ponemos, y de repente ya cuando se están secando pues ya no sabemos qué hacer con ellas. Hay quien las compra en macetas cada año. La verdad es que aquí en los tianguis, que es donde vamos a comprar, en los mercados callejeros o ambulantes, es donde compramos nuestras plantitas. Cada año hay mucha gente que compra macetas, pero bueno, luego a veces no tenemos el cuidado o simplemente no es el ambiente apropiado para que se den estas plantitas y terminan en la basura. Entonces alguien me escribía ahí un comentario en el otro video, en la parte 1, que qué bueno que había hecho yo este video porque pues ahora sí le iba a dar utilidad a todas esas macetitas. Creo que me dijo que eran 5 las que había comprado, 5 macetitas. Entonces bueno, pues ya ahí nuestra naturaleza no se desperdicia, ¿no? Ya no la echamos a la basura, que como sea pues es una vida, pero pues mínimo que nos aporte sus propiedades. Miren, aquí ya si le hacemos así se desmorona, pero bueno, yo la voy a entrar así, o la pueden hacer polvo, pero bueno, yo como no quiero filtrar mucho, pues la voy a poner así. Ya hasta suena, ¿no? Hasta suena como papelito suena. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo pueden hacer en polvo para que no le tengan que poner tanto aceite, porque vamos a hacer una maceración en caliente para extraerle las propiedades. ¿Por qué en caliente? Bueno, pues porque no queremos tardarnos mucho con esta crema, la queremos hacer hoy mismo. Ah, ya tiene un hoyito. Esto es aceite de jojoba. También hay otros aceites en donde podemos hacer nuestras maceraciones, y yo lo voy a hacer en aceite de jojoba porque bueno, por ahí en un estudio que hizo un científico, resultó que era bueno para extraer carotenos de la zanahoria y otras propiedades. Era de los mejores, ganó el primer lugar, entre otros, que también está el de sésamo. Entonces yo lo voy a ocupar para ver cómo nos queda esta cremita que vamos a hacer. Y el de jojoba, pues la jojoba es muy buena para el cabello, y aparte de eso, pues no tenía aceite de sésamo, que yo la verdad quería ponerle aceite de sésamo porque tiene filtro solar. Bueno, nos ayuda un poquito ahí a repeler los rayos solares. Pero bueno, tengo de jojoba. Ustedes pueden poner algún otro que deseen. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a baño María durante media hora. Ya tengo aquí mi ollita con agua caliente que va a ser para mi baño María. Y bueno, voy a meter mis plantitas ya con el aceite. Miren, ahí ya está el aceite. Hasta arriba, y ahorita que se empiecen a humectar se van a hidratar. Le voy a mover un poquito, pero antes voy a taparla.
Le he puesto un pedacito de papel film o hule de cocina para que conserve lo caliente y bueno, haga su función más lentamente y de una manera más efectiva, ya que voy a bajar el fuego para que no sobrepase los 50 grados centígrados mientras está macerando mi plantita. En 10 minutos vengo a moverle, dejo pasar otros 10 minutos, le vuelvo a mover y en 30 minutos lo retiro del fuego. Y bueno, ya han pasado 10 minutos, voy a moverle un poquito por aquí. Lo continuamos en un fuego bajo para que esto no se nos vaya a sobrecalentar y pierda propiedades. Entonces tiene que ser, acuérdense que entre más bajito sea el fuego y ustedes cocinen todo a fuego más bajo, más como en un calorcito así rico, va a soltar más propiedades. Miren, ahí al principio pues no cubría la plantita porque se esponja, pero bueno, ya empezamos ya se empieza a humedecer, con el calor se va aplacando y bueno, ya ahí va cubriendo mi plantita. Esto en 10 minutos vuelvo y ya han pasado 35 minutos, se me pasaron 5 minutos, pero bueno, como lo tenía a fuego bajo no pasa nada. Y miren, era lo que les decía, ya la hierbita, las hojitas, los pétalos se consumieron con el aceite y han soltado todas sus propiedades en este aceitito que bueno, fue el de jojoba el que yo decidí usar. Y ahora lo que vamos a hacer pues es filtrarlo para quitar todos nuestros pétalos. La verdad es que hay muchas chicas en cosmética natural que, bueno, artesanal, natural, no sé cómo le quieran decir, que les echan pétalos y cosas así a sus productos, pero siendo sinceras, si no lo van a ocupar pronto, digamos el día de hoy y mañana, no es muy buena idea que se vayan estos pétalos o restos de planta a nuestros productos, porque pueden echarse a perder y bueno, en algún momento tienen que echarse a perder. Estas plantitas pues son orgánicas y tienen que convertirse otra vez en abono para nuestra tierra, entonces ciertamente no es tan buena idea el que le pongas plantitas a tus productos si no los vas a consumir pronto. Entonces yo siempre filtro todo. Voy a tratar de escurrirlo un poquito más. La verdad es que como está caliente me cuesta trabajo, pero intentaré ponerlo así en mi fundita para exprimirlo, porque miren, ahí le sale un montón de aceite todavía, pero sí está caliente. De hecho ya se me filtró por ahí un cachito. Creo que va a ser necesario un recipiente más grande. Pues ya exprimimos toda nuestra hierbita, miren, quedó así, bien exprimida. Y bueno, quedó así mi aceite. Yo todavía le noto ahí unas partículas, así que lo que voy a hacer es volverlo a filtrar y regreso. Pues ya tenemos aquí nuestro aceitito, nuestra maceración en caliente, que la verdad pues estuvo en 30 minutos. Y bueno, yo ya lo filtré, pero siento que tiene un poquito más, así que la voy a volver a filtrar por si algo se me pasó. Y de vamos a ocupar, para la cantidad que vamos a hacer son 15 gramos que le voy a poner de este aceitito. El demás lo pueden guardar, cuando ya se enfríe le ponen unas 2 cápsulas de vitamina E y lo pueden guardar para más cremitas en la próxima. Ya se apagó nuestra piña, creo que ya está. Por allá estoy haciéndola. Bueno, entonces tenemos 15 gramos de nuestra maceración. Y ahora vamos a pesar nuestra agua, porque vamos a hacer una infusión. Pero bueno, de esta vamos a necesitar, chicas, 290 gramos de agua. ¿Me va a faltar? No, me pasé. Pensé que me iba a faltar. Ahí está. Ahí está, mis niños. 290 gramos de agua. Y ahí vamos a agregar
un puño de pétalos porque vamos a hacer una infusión con la que vamos a hidratar nuestra cremita. Esto tiene que quedar súper concentrado de nuestra florecita. Voy a llevar esto a que se haga una infusión y mientras tanto seguimos con nuestros elementos que vamos a pesar para nuestra crema. Mientras está calentando, bueno, se hace nuestra infusión, vamos a pesar de manteca de karité. Me acaba de llegar, todavía ni la envaso, chicas, esta es nuevecita. Vamos a poner 10 gramos, la verdad es que siento que es mucho esto. Y luego para quitarla, es importante que lo puedan poner en otro recipiente por si se pasan. Ahí está, 10 gramos de manteca de karité que vamos a poner. Y bueno, nuestros aceites no hay necesidad de llevarlos a calentar porque ahorita van a ver cómo vamos a trabajar. Lo que sí tenemos aquí ya es mi infusión, ya llegó, miren, y la voy a filtrar. A ver. Y voy a ocupar 270 gramos. Se me había pasado un poco. Bueno, le puse 290 por lo que pudiera evaporar o quedarse atrapado en las plantitas. Miren, sí. Ahí tengo, no me van a salir ni los 250, son 255, sí. 57. 260 me quedaron. ¿Ven por qué tenía que ponerle más? Y ahorita va a evaporar otro poco porque lo vamos a cocinar nuestro BTMS. Entonces, bueno, ya si les queda de poquito le agregan otros 10. Yo tengo 260 gramos de infusión de nuestra plantita cempasúchil y ahora lo que voy a hacer es pesar mi BTMS. Ya en un video les enseñé cómo se trabaja con él. Este es BTMS 80 y voy a poner 25 gramos de BTMS 80 en nuestro recipiente, que nada más nos va a ayudar a trasladarlo porque esto se cocina a fuego, esto no va a ser a baño María. Esto lo vamos a llevar a la cocina y lo vamos a terminar de cocinar ya nuestra cremita casi para su etapa final. Y bueno, vamos a prender un recipiente que sea a fuego directo y vamos a vaciar aquí nuestra infusión de cempasúchil que ya teníamos allá, por eso les decía que pueden agregarle un poquito más de agua. Yo le voy a agregar otro chorrito de agua porque se me va a evaporar, ya que ahora lo que haremos aquí es cocinar nuestro BTMS 80 y deben de tener paciencia porque esto lleva su tiempo. Pues ahí conforme se empiezan a hidratar, se empiezan como a inflar nuestras capsulitas de BTMS, se empiezan a hacer como una costrita y bueno, hay que moverle en ratitos y en ratitos dejarla que se hidrate con el calor. Lo bueno es que ya teníamos caliente nuestra infusión, entonces esto va a tardar un poco menos, pero sí deben de tener paciencia porque miren, se pegan. Son como 10 a 15 minutos normal cuando el agua ya está caliente. Y sí, de preferencia déjenla calentar bien antes de vaciarle el BTMS, porque si no va a tardar más. Entonces este es BTMS 80 que ya verán ustedes las sorpresas que les va a dar, porque la verdad es que deja el cabello sensacional. Todavía nos falta un ingrediente bien interesante que no hemos trabajado, pero bueno, muchas de ustedes ya deben de conocerlo. ¿Qué le vamos a poner una vez que se haya cocinado nuestro BTMS? Todavía no le agregamos aquí nuestras mantecas, por eso les decía que no es necesario que la manteca de karité como tal la lleven a que se funda con el aceite. Yo lo hice, pero la verdad es que es doble trabajo. Lo pueden poner aquí y aquí se va a incorporar de todas maneras, entonces se va a diluir. Así que vamos a dejarlo un ratito y regresar. Pues ahí ya se ha diluido un poco más, pero aún falta un poquito porque todavía tenemos aquí pedacitos de BTMS, así que seguimos en el proceso. No desesperen, no desesperen, van a ver que esta cremita les va a encantar. Y bueno, aquí ya se ha diluido por completo, entonces miren, se hace como espesito, se va haciendo como natita. Esto ya lo vamos a retirar para agregarle nuestros aceites, o incluso aquí le pueden agregar la manteca, los aceites y posteriormente sacarlo. Les voy a enseñar cómo para que sea así, se les hace más fácil. Lo incluimos, ahí están nuestros aceites, ya estaba diluida la manteca de karité y pues nuestro oleato que hicimos aquí mismo, y lo vamos a incorporar. Miren, ahí se ve.
Ya nada más son unos segunditos, ni siquiera es un minuto, nada más para que se incorpore. Pónganle ustedes que hay un minutito. Y lo vamos a retirar del fuego para agregarle nuestros demás ingredientes. Ya tenemos aquí nuestro recipiente donde estaban nuestras mantecas. Ahí se ve un poquito de residuo y aquí está calientita nuestra mezcla. Nuestro BTMS con nuestra infusión. Hay que jalarlo todo. Se hace como chiclito, pero ni se espanten, porque la verdad es que al principio cuando yo empecé a usarlo, sí pensaba, ay, ¿cómo va a quedar? Y así no, pues porque uno se espanta que no tienen la misma consistencia que los emulsionantes tradicionales, por decirlo así. Pero no saben, a mí me encantó esta consistencia que da al final el BTMS 80. Y bueno, trataré de escurrirlo por completo para que no se desperdicie nada. La única regla aquí en esto, pues es que no debemos usar cosas de aluminio, porque el aluminio pues es así como que se deslava, por decirlo así, y de repente se puede contaminar nuestros ingredientes. Miren, ahí ya tenemos nuestra crema, pero hay que meterle la batidora. Pero antes de meterle la batidora le vamos a agregar otro ingrediente que se llama coco caprilate. Es este. Yo le voy a poner de caprilate de coco, bueno, coco caprilate, le voy a poner nada más 3 gramos, pero ya ustedes van a ver la consistencia que les da y el acondicionado, porque esto es el equivalente a sustituir las siliconas que por ahí, las gotas de seda que les había dicho, pues sí, a mí me encantan las gotas de seda, pero al final de cuentas pues no es algo natural. Entonces este es un producto más natural que ustedes pueden optar por cambiar las gotas de seda o las siliconas. Entonces vamos a jalar esto para que vean cómo será nuestra emulsión. Y de ser transparente como geloso, miren, ahí empieza a ser la cremita. La verdad es que está muy padre cómo va a quedar esta crema. Vamos a bajar aquí todo para aprovechar las propiedades de nuestro cempasúchil. Aparte que está dando un tono como de vainilla, ¿no? Todavía está caliente. Así que vamos a esperar para ponerle los ingredientes fotosensibles. Bueno. Miren. Ahí ya está. Nos faltan ingredientes, chicas, así que no desesperen. Sé que el video de repente es un poquito largo, pero bueno, así son los procesos. Y de hecho, si estuviéramos en una clase en vivo, nos llevamos horas. Les estoy acortando el tiempo de aprendizaje. Pero no por eso estamos... Miren, les bajo el tono porque de repente aquí como que se emociona el celular. Para que vean el tono que está agarrando, la consistencia real. Y bueno, vamos a dejar que enfríe un poco para poderle agregar los demás ingredientes, que son los ingredientes sensibles. Ya ha enfriado un poco nuestra crema, creo que lo necesario como para agregar nuestros activos sensibles. Y bueno, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner vitamina E, como ustedes la tengan. Yo voy a poner 2 capsulitas. Ustedes pueden poner 1 gramo de esta vitamina. Y vamos a agregarla. Este tipo de elementos, de activos, ya se me fue ahí la cápsula. Lo que podemos hacer es esperar a que se enfríe para que no dañen pues lo que nos va a aportar a nuestra piel, no se va a echar a perder. Entonces tenemos esto que es Kongsgar, la verdad ya casi se me acaba. Y bueno, de este vamos a poner, tenemos 250 gramos más o menos, entre 250 y 300 de producto. Pondríamos 2.5 gramos de Kongsgar. A ver, lo ponemos en nuestra báscula y vamos a poner 2.5 gramos de conservador. Y vamos a poner nuestro aroma, que de aroma yo voy a poner aroma coco porque me encanta, pero ustedes ya deciden.
De este la verdad es que yo le voy a poner 5 gramos. Porque me súper encanta que quede el cabello bien aromático. Ahí me tiembla la mano. Es que regularmente me pasó, ¿no? Ahí quedaron 5 gramos. Vamos a incorporar muy bien con nuestra palita. Y vamos a dejar, miren, no se incorpora tan bien, así que yo creo que va a ser necesario que le vuelva a meter la batidora. Porque este BTMS tiene otro sistema, entonces no se me asusten. Y aunque les quede así líquido, no se espanten, porque la verdad es que cuando enfría en su totalidad todavía le dan otros 10 minutitos ya que está frío. Y ustedes me cuentan, ahorita les voy a enseñar la consistencia final que va a tener esta crema. Bueno, y así fue como quedó nuestra crema. Quise ponerle en este recipiente transparente para que ustedes vieran. Obviamente me salió más, pero bueno, fue el recipiente que encontré para que ustedes vean el color que va a quedar su cremita. Y esta es la consistencia de la crema. La vacié calientita, por eso es que quedó así. La verdad es que queda muy bien y esta crema la podemos usar para peinarnos. El resto del aceite lo pueden guardar, yo lo guardé aquí, le puse vitamina E y le voy a poner una etiqueta para acordarme que es jojoba en una maceración de cempasúchil. Yo soy Cari, las invito a que se suscriban al canal. Si les gustó este video, por favor compartan. Y bueno, quien quiera PDFs, por ahí vamos a estarlos promocionando vía WhatsApp. Aquí les dejo mi WhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.